Muchas veces nos preguntamos, y yo también me he preguntado muchas veces, si realmente existe un plan divino o si yo tengo libre albedrío para decidir lo que pasa en mi vida. O de otra forma es como preguntarse, ¿realmente soy yo la que soy creadora de mi vida o todo lo que pasa en mi vida ya está escrito en el plan de Dios? Entonces, esta es una pregunta que pareciera que fuera como algo contradictorio, ¿cierto? Como si hubiera enseñanzas que nos dicen que nosotros somos creadores de nuestra realidad, que atraemos las cosas a nuestra vida de acuerdo a la vibración en la que estemos. Y hay como si fueran creencias opuestas de que Dios tiene un plan para mí, de que si algo no se dio es porque Dios no lo quiso así, o que planteamos como la pregunta del universo o bueno a Dios, lo que es como le queramos llamar, de bueno, sucederá si Dios quiere, ¿cierto? Entonces, como si nosotros no tuviéramos poder de decisión. Entonces, este me parece un tema muy interesante y muy importante porque justamente les cuento que me estoy leyendo el libro Conversaciones con Dios 2. Ya les había compartido algún video anteriormente de una enseñanza de conversaciones con Dios, pero el libro 1 y ahorita empecé el libro 2 y hubo algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver exactamente con este tema. Y les voy a dar un poco de contexto en el libro, porque en la versión 1, pues en el libro número 1, nos cuentan sobre que nosotros somos creadores de nuestra vida, ¿cierto? Que nosotros sí tenemos un poder creador sobre nuestra vida y nos mencionan esta frase que tengo acá escrita, que Dios le menciona al autor, que dice, tu voluntad es mi voluntad. ¿Y qué quiere decir esa frase en el libro 1? Quiere decir, cuando tú quieres, yo quiero. Y que es como si, como esta enseñanza tan popular de la ley de la atracción, que es cuando tú tomas acción hacia tus sueños, Dios abre el camino, ¿cierto? Pero si tú no quieres, yo tampoco quiero. Entonces, si tú tienes un sueño y no haces nada por él, no actúas, no decides, pues como que no haces nada en pro de ese sueño, entonces pues Dios tampoco hace nada. Y como lo hemos hablado también en temas como de vibración de frecuencia, de que si nosotros estamos totalmente conectados con el amor, por resonancia nos llega amor. Mientras que si nos conectamos con la queja, por resonancia nos van a llegar más motivos para seguirnos quejando. Y así sucesivamente. Si nos convertimos en abundancia en nuestro ser, eso es lo que emanamos en el mundo y eso es lo que el universo o Dios, digámoslo en las palabras que cada uno quiera usar, le responde. Entonces es como tu voluntad es mi voluntad. Entonces a medida que tú eres, que tú decides, te llega todo en resonancia. Entonces hasta ahí quedaba clara la enseñanza de que nosotros sí somos creadores de nuestra realidad. Pero entonces llega algo súper lindo en el libro, pues muy importante en el libro, y es que bueno, van a empezar a escribir el segundo libro. Entonces el autor me empieza pues como a escribir y le hace algunas preguntas a Dios. Y Dios le responde, le dice, el primer libro fue una obra en la que tú fuiste el que se acercó a mí. Tú tenías un plan, pues como para ese libro. En cambio, en el segundo libro, tú no tienes ningún plan y soy yo el que lo está haciendo, pues le decía Dios al autor. Entonces acá estás tú haciendo mi voluntad. Y el autor le pregunta, le dice, ¿cómo así? Pero si tú me habías dicho que tu voluntad es mi voluntad. Entonces Dios sí tiene una voluntad. Entonces Dios le dice, es que no es lo mismo. Tu voluntad es mi voluntad a mi voluntad es tu voluntad. Entonces cuando dice mi voluntad es tu voluntad, aquí hace énfasis en que no siempre lo que es la voluntad de Dios es nuestra voluntad, por eso no es lo mismo. Entonces, mi voluntad, que en este caso sería la de Dios, no necesariamente es nuestra voluntad. Y dice una frase en la que menciona, si ustedes todo el tiempo hicieran mi voluntad, no tendrían nada más que aprender para iluminarse, o sea, ya serían iluminados. Entonces quiero leerles este pedazo del libro
en donde menciona. Entonces dice, en el libro pasado me dijiste claramente, tu voluntad es mi voluntad. Entonces Dios le responde, así es, pero no es lo mismo. Entonces el autor le pregunta, no, ¿cómo así? Entonces dice, cuando digo tu voluntad es mi voluntad, no es lo mismo que decir que mi voluntad es tu voluntad. Si hicieras mi voluntad todo el tiempo, no te quedaría nada más para hacer para lograr la iluminación. El proceso terminaría y ya estarías ahí. Entonces el autor le responde, le dice, ¿por qué no me dices cuál es? Y Dios le respondió, lo hago, simplemente no lo oyes. Y cuando sí lo oyes, realmente no escuchas. Cuando sí escuchas, no crees lo que estás escuchando. Y cuando sí crees lo que estás oyendo, no sigues mis instrucciones de todas formas. Por lo tanto, entonces decir que mi voluntad es tu voluntad es manifiestamente inexacto. Entonces esto con esta frase. Entonces dice, por otro lado, tu voluntad es mi voluntad, que es lo del primer libro. Entonces dice, primero, porque la conozco. Segundo, porque la acepto. Tercero, porque la alabo. Cuarto, porque la amo. Quinto, porque me pertenece y la llamo mía. Esto significa que tú tienes libre albedrío para hacer lo que desees y que yo vuelvo tu voluntad mía a través del amor incondicional, que es en otras palabras lo que les mencionaba, que el universo o Dios responde a nuestra frecuencia, que si estamos en amor, el universo nos devuelve amor, si estamos en abundancia nos devuelve abundancia, en gratitud nos devuelve más motivos para estar agradecidos y al revés, que si estamos conectados con el miedo nos va a dar más motivos para sentir miedo o para sentir queja o para sentir escasez. Entonces dice, para que mi voluntad sea tuya tendrías que hacer lo mismo. Primero tendrías que conocerla. Segundo, tendrías que aceptarla. Tercero, tendrías que alabarla. Cuarto, tendrías que amarla. Finalmente, tendrías que llamarla tuya. En toda la historia de tu raza, solo unos cuantos han hecho esto alguna vez consistentemente. Un puñado de otros lo ha hecho casi siempre. Muchos lo han hecho varias veces. Un montón lo ha hecho de vez en cuando. Y virtualmente todos lo han hecho en algún momento, aunque algunos nunca lo han hecho. Entonces este pasaje me pareció muy interesante porque nos habla de que no hay una contradicción, que es decir, nosotros sí somos creadores de nuestra vida, pero Dios también tiene un plan para nosotros. ¿Y qué es lo que llamamos la voluntad de Dios? Entonces finalmente yo no lo llamaría como que todo está escrito por Dios, ni tampoco que nosotros seamos como los creadores absolutos de nuestra vida sin que haya un plan, sino que somos co-creadores. Esa es mi interpretación pues como de este pasaje del libro de Conversaciones con Dios, y es que Dios nos da libertad en nuestro libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones, de vibrar en la sintonía que nosotros decidamos y que Él respeta nuestra voluntad. Por eso muchas veces nos metemos en aprendizajes que no necesitamos, o muchas veces también queremos que sucedan cosas que no nos corresponden, o nos metemos pues como en cosas que no deberíamos, y todo acto tiene su consecuencia. Igual que si no actuamos hacia lo que queremos, pues nunca vamos a obtener ningún resultado. Pero detrás sí hay un plan de Dios, o lo que llamamos también un plan del alma de Dios para nosotros. Y esto se evidencia mucho, por ejemplo, en situaciones en las que por más que intentamos hacer algo, la puerta se cierra, la puerta se cierra, la puerta se cierra, como Dios diciéndonos por ahí no es. O también es cierto que Dios sí nos saca de lugares que ya no nos corresponden. Incluso hace poco, pues no me pasó una historia a mí, sino a una amiga muy cercana, que ella manifestaba todo el tiempo que estaba muy aburrida en su trabajo, que estaba trabajando un montón, que no tenía descanso. Mejor dicho, estaba desesperada en el trabajo. Y entonces no tomaba acción, pues no pasaba pues ahí como nada.
Y llegó un momento en que finalmente la despidieron. Entonces es como, lo podríamos llamar, que el universo, Dios, como lo queramos llamar, tomó por ti la decisión que tú no fuiste capaz de tomar porque simplemente ya no te correspondía estar ahí. Entonces, si bien sí tenemos nosotros un gran rol en la creación de nuestra realidad, también hay un Dios detrás que nos acompaña, que nos guía, que que tiene un plan para nosotros. Y siento que no necesariamente es como que la voluntad esté separada, ¿cierto? Como que yo tengo mi voluntad y aparte Dios tiene una voluntad, sino que justamente esto hace parte de, llamémoslo el juego, de la ilusión de separación, porque no existe un Dios separado de mí o el universo separado de mí, sino que hay una conexión total. Y creo que logramos esa conexión en el momento en el que alineamos la voluntad de Dios con mi voluntad, y que esta invitación de lo que sea el plan de Dios para mí o lo que Dios quiere para mí se encuentra justamente cuando empezamos a atrevernos a escuchar nuestra voz interior, cuando podemos entrar en silencio, a escuchar, sea en oración, en meditación, y donde simplemente el alma sabe. Y cuando sentimos que el alma sabe es cuando se está alineando lo que yo quiero con el plan de Dios para mí, porque los planes de Dios para nosotros siempre son de amor, siempre son de abundancia, pero también está ese libre albedrío en el que si queremos elegir otra cosa, si elegimos la queja, si elegimos el miedo, si elegimos el sufrimiento, si elegimos juzgar a los demás, si elegimos no perdonar, y el actuar de esa forma o el sentir de esa forma genera ciertas consecuencias en nuestra realidad, Dios no lo va a impedir porque ama nuestra voluntad y la respeta. Entonces, si elegimos eso para nosotros, los resultados simplemente se van a ver. Mientras que por otro lado, cuando nos alineamos con nuestro ser interior a escuchar esa voz que nos guía, esa guía que hay en nuestro interior siempre nos va a guiar hacia lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces quería compartirles este mensaje el día de hoy, este video, porque me pareció súper interesante lo que mencionó este libro, porque realmente no se contradice el que Dios tenga un plan para nosotros y que a la vez nosotros sí seamos creadores de la realidad, porque estamos en conexión con Dios y somos co-creadores. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este mensaje. Espero que les haya gustado. Y para los que no me conozcan, mi nombre es Laura Quintero Vélez. Los invito a que se suscriban al canal si conectan con este contenido y déjenme por favor también sus comentarios. Bueno, un abrazo y mil bendiciones.